A veces, una historia comienza con algo tan simple como una visita obligada. Un niño de 13 años hace las maletas y se despide de su madre con un abrazo. Es la última vez que lo verán con vida. Su nombre era Dylan Radwan. Y esta es su historia. Una historia que habla de dolor, de secretos y del amor de una madre que nunca se rindió. Un niño como cualquiera. Dylan era un niño alegre. Le gustaban los videojuegos, andar en bicicleta y reírse con sus amigos. Soñaba con cosas simples, como todos los chicos de su edad. Pero Dylan vivía en medio de un conflicto. Sus padres estaban divorciados y la relación entre ellos era tensa. A pesar de sus súplicas, una orden judicial lo obligó a pasar unos días con su padre, Mark Radwan, en una cabaña remota en las montañas de Colorado. Era noviembre de 2012 y Dylan tenía miedo. Se lo dijo a su madre. Y ella lo sintió, aunque nunca imaginó lo que vendría. La relación padre e hijo no andaba del todo bien. Dylan no se llevaba muy bien con su padre. La desaparición el 18 de noviembre, Dylan llegó a la casa de su padre. Esa noche, intercambió mensajes con sus amigos, como siempre. Planeaba verlos al día siguiente, pero nunca apareció. Mark dijo que Dylan se había ido a caminar solo, que no sabía dónde estaba. Elaine, su madre, lo supo en lo profundo de su alma, algo andaba terriblemente mal. Comenzó la búsqueda, una que destrozaría a toda una familia. Mark, el padre de Dylan, no hizo mucho más que intentar salvarse a sí mismo. Una madre que nunca se rindió. Durante meses, Elaine recorrió cada rincón del bosque con la esperanza de encontrar a su hijo. Cada rama rota, cada olor, cada rincón podía esconder una pista. Pero no fue ella quien lo encontró. 7 meses después, unos excursionistas hallaron restos humanos en las montañas. Eran los de Dylan. Su cuerpo había sido mutilado y dispersado. Su cráneo estaba a varios kilómetros de distancia. ¿Qué clase de persona hace algo así a un niño? A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz tensiones entre Dylan y su padre. Dylan había descubierto algo perturbador, fotos secretas de su padre que lo mostraban en situaciones grotescas e inapropiadas. Se cree que Dylan lo confrontó y que eso fue suficiente para desatar la furia de Mark. En la casa se encontraron rastros de sangre de Dylan. En el sofá, en la alfombra, en la lavandería. El amor paternal se volvió sospecha. Y luego, condena. Mark Radwan era, en apariencia, un hombre común, padre de familia, residente de una zona rural de Colorado y empleado en trabajos relacionados con servicios públicos. Pero detrás de esa fachada, según testigos, se escondía una personalidad problemática, emocionalmente volátil y con secretos turbios. Distante y frío como padre, Dylan no quería quedarse con él. Amigos y familiares dijeron que no había una relación cercana entre ambos. De hecho, Dylan llegó a decir que odiaba estar en su casa. Volátil y temperamental, Elaine Hall, la madre de Dylan, y otros familiares afirmaron que Mark tenía un carácter explosivo. Era propenso a discusiones fuertes y podía volverse agresivo verbalmente. Manipulador, durante la investigación, Mark mostró actitudes evasivas, mintió sobre los movimientos de Dylan el día de su desaparición y cambió su versión de los hechos en múltiples ocasiones. Todo esto lo hizo sospechoso desde muy temprano. Lo más probable y se cree que ocurrió fue lo siguiente: en agosto de 2012 Corey pasó la noche en casa de su padre con una novia y dejó unas botellas de cerveza tiradas. Mark se enojó mucho y Dylan se lo comentó a Corey, quien enojado le dijo a su padre por mensaje de texto: yo también tengo fotos y sos lo que comes. Mierda. Mírate en el espejo. Dylan también quería confrontar a su padre con lo que había hallado. Pensaba volver a hacerlo en el viaje de noviembre de 2012. El resultado ya lo conocemos.
Justicia para Dylan. En 2017, Mark Radwan fue arrestado. El juicio no comenzó sino hasta 2021, pero Elaine estaba ahí, todos los días. Cada palabra, cada imagen, cada testimonio. Ella no quería venganza, solo quería la verdad. En julio de 2021, el jurado declaró a Mark Radwan culpable del asesinato de su hijo Dylan. Fue condenado a 48 años de prisión. Y aunque nada podría devolverle a su hijo, al menos el silencio se rompió. Distante y frío como padre, Dylan no quería quedarse con él. Amigos y familiares dijeron que no había una relación cercana entre ambos. De hecho, Dylan llegó a decir que odiaba estar en su casa. Volátil y temperamental, Elaine Hall, la madre de Dylan, y otros familiares afirmaron que Mark tenía un carácter explosivo. Era propenso a discusiones fuertes y podía volverse agresivo verbalmente. Manipulador. Durante la investigación, Mark mostró actitudes evasivas, mintió sobre los movimientos de Dylan el día de su desaparición y cambió su versión de los hechos en múltiples ocasiones. Todo esto lo hizo sospechoso desde muy temprano durante el juicio. Mark se presentó como un padre preocupado y víctima de una tragedia. Pero los fiscales lo pintaron como un hombre frío, sin empatía y más interesado en defender su reputación que en encontrar a su hijo. Nunca mostró arrepentimiento visible ni emoción genuina durante el juicio, lo que impactó negativamente al jurado. En el juicio, su hijo mayor, Corey Radwan, testificó en su contra, diciendo que Mark tenía un historial de comportamiento inapropiado y agresivo, y que estaba convencido de que había matado a Dylan. Existe la posibilidad de que más porque una parte de Mark quisiera a su hijo fue más por poder el tener que ser su hijo obligado a pasar tiempo con debido al resentimiento que tenía contra su ex y su comportamiento durante la investigación y el juicio solo demostrarían que sus fetiches no eran lo único repugnante y repulsivo dentro de este hombre. ¿Qué pasó con la familia de Dylan Radwan después del caso? Elaine Hall, madre de Dylan, nunca dejó de buscar justicia por su hijo. Desde el momento en que Dylan desapareció, Elaine lideró la búsqueda, habló con medios, presionó a las autoridades y nunca creyó en la versión de Mark. Estuvo presente durante todo el juicio en 2021 y cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, rompió en llanto. Dijo: "Al fin puedo respirar. Al fin mi hijo tiene justicia". Después de la sentencia, se ha mantenido en gran parte fuera del ojo público, aunque ha dado algunas entrevistas breves. Actualmente vive en Colorado y continúa recordando a Dylan en redes sociales y eventos locales. También ha apoyado campañas en favor de la protección infantil. Radwan, hermano mayor de Dylan. Corey era un joven adulto cuando Dylan desapareció. Fue una de las voces más valientes en el juicio, testificando contra su propio padre. Contó cómo ambos hermanos encontraron las fotos perturbadoras en el pasado y cómo eso marcó su relación con él. Declaró: "Después de ver esas imágenes, Dylan perdió todo respeto por nuestro padre". Tras el juicio, dio algunas entrevistas donde expresó que finalmente había algo de paz, pero también un profundo dolor por la pérdida de su hermano. Al igual que su madre, Corey se ha mantenido relativamente reservado, aunque ha participado en homenajes en memoria de Dylan. Mark Radwan, padre condenado por el asesinato, fue arrestado en julio de 2017, 5 años después de la desaparición de Dylan. El juicio se retrasó varias veces por problemas procesales y por la pandemia, y finalmente se celebró en 2021. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y abuso infantil. En octubre de 2021, fue sentenciado a 48 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Actualmente cumple condena en una prisión estatal de Colorado. Familia extendida, tíos, abuelos, etc. Algunos miembros de la familia extendida,
particularmente del lado de Elaine, apoyaron públicamente la búsqueda de justicia y a menudo se les vio en actos conmemorativos o vigilias. Del lado de Mark, no se sabe mucho, ya que muchos de sus familiares evitaron hacer declaraciones públicas. Algunos reportes mencionan que tenía una relación distante con parte de su familia antes del crimen. Dylan Radwan. Dylan fue recordado en varios actos públicos, caminatas comunitarias y vigilias con velas. Sus restos fueron enterrados en Bayfield, Colorado, donde vivía con su madre. A día de hoy, su nombre sigue siendo usado para hablar sobre la importancia de escuchar a los niños, protegerlos y darles voz cuando sienten miedo. ¿Mark Redwine se declaró culpable alguna vez? No. Desde el principio del caso hasta su sentencia, Mark ha mantenido su inocencia. Durante los años previos al juicio, y también mientras estaba bajo custodia, negó tener participación alguna en la desaparición o muerte de su hijo. Incluso en su declaración final antes de la sentencia. Cita relevante del juicio. Durante el juicio, cuando Mark tomó la palabra, no pidió perdón ni ofreció explicaciones claras. En lugar de eso, trató de desviar la atención, sugiriendo que la policía no había considerado otras posibilidades. Uno de los fiscales comentó: "Nunca escuchamos de su parte una sola palabra de remordimiento. Nunca reconoció la pérdida. Solo escuchamos negación y evasión. Ha intentado apelar". Hasta el momento, Mark no ha presentado una apelación pública exitosa, pero como en la mayoría de los casos con sentencias largas, es muy probable que su defensa esté trabajando o haya intentado apelaciones legales. Interpretación del jurado y los expertos. El hecho de que siguiera negando los hechos, incluso frente a evidencia contundente, como la sangre de Dylan en su casa y los restos óseos cercanos, fue interpretado por el jurado como una señal de frialdad emocional y falta de responsabilidad, lo cual pesó enormemente en su condena. ¿Mark confesó el crimen? No. Siempre se declaró inocente. ¿Mostró arrepentimiento? No mostró remordimiento ni pidió perdón. ¿Aceptó responsabilidad durante el juicio? Negó todo, incluso después de ser condenado. ¿Sigue sosteniendo su versión? Sí, hasta hoy mantiene su inocencia públicamente. Si estás viendo esto, tómate un momento para recordar a Dylan, a honrar su nombre, y a todos los niños que, como él, merecían algo mejor. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si deseas ver más casos como este, suscríbete y comparte. Por Dylan, por su memoria y por la justicia.